Nuestro productor me acaba de regañar porque dice que yo agarro la palabra, me siento en ella, que balconeo, que balconea a las compañeras, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero balconearlas, pero en el Inter estábamos hablando de que el derecho humano por antonomasia es el derecho a la vida y que nosotros desde la baliología vemos la vida no como la ve la biología, como lo viviente, sino la vida desde una perspectiva mucho más amplia, ética, estética, simbólica, psicológica, moral, etcétera, 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 todo lo que ustedes quieran. Entonces, mencionábamos el caso, por ejemplo, de toda esta serie de organizaciones que en el mundo existen para ayudar. Antes era Biafra, eran los niños que se estaban muriendo de hambre en el mundo, ahora es el Cuerno de África, etcétera. Pero resulta que no se trata de dar limosna, sino de ayudarle a la gente, de enseñarle a la gente a pensar, a concebir un mundo diferente, a sentirse capaz, a ver la vida desde otra perspectiva, no únicamente desde la parte biológica. Entonces, yo no quiero que nuestro productor me vuelva a regañar, dejo a las compañeras que ellas tienen discurso más que de sobra para hablar al respecto. Tú comentabas hace rato, Sarita, algo muy interesante en relación a la pobreza. Bueno, es que yo siento que más que la pobreza física, lo que nosotros vivimos todo el tiempo es esta pobreza espiritual, ¿no? Porque ya los niños desde pequeños no tienen, para empezar, una presencia de su yo físico, ¿no? Están todo el tiempo enfocados a ver hacia afuera, pero nunca hacia adentro y no a reconocer su cuerpo, ¿no? Entonces, pues desde ahí, si no son capaces de ver con qué cuentan, pues no son capaces de ver para qué son buenos, ¿no? Les preguntábamos hace un rato en la clase de lectura de comprensión, bueno, ¿y a ti qué te gustaría ser de grande? Y ya un niño de unos 11, 12 años, que ya es para que tuviera por lo menos una noción de qué es lo que le gusta, ¿no? Bueno, incapaz de decir nada, ¿no? Y todo el tiempo pegados aquí a la tecnología y a todas estas cuestiones, pero... Nuestro productor se sintió aludido, perdón. Ese fue el motivo de las risas. Y tanto era la obsesión del niño bueno, porque ellos están ahora obsesionados con sus iPods y con sus computadoras, etcétera, etcétera, que hizo... Sí, pero una cosa es ocupar la tecnología en favor de la humanidad y en favor de transmitir conocimiento y de ayudar. Nuestro productor enrojece. Sí, y otra cosa muy distinta ya hasta se golpeó. Y otra cosa muy distinta es enajenarse y aislarse del mundo que los rodea, ¿no? Y lo que nosotros estamos observando como realidad es que los niños ya no conviven con otros niños. Bueno, ni siquiera con su familia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pedirles después que busquen la manera de ayudar o cosas así, siendo que es más fácil dar 50 centavos, un peso o lo que sea y olvidarse del problema que realmente ayudar? Abordarlo. Hoy, por más que tratamos de explicarles el concepto altruismo, no lo lograron comprender. No, lo más triste es que un niño decía, bueno, me comentaba, ¿no? Es que una persona altruista es aquella que ayuda a otro sin esperar nada a cambio. Y uno dice, es como un sirviente. Ajá. Y entonces nosotros le decíamos, por ejemplo, Sarita y yo somos personas altruistas. ¿Somos sirvientas de ustedes? Y se quedaron ellos pensando en que si éramos o no éramos sus sirvientas, porque llegan momentos, bueno, los hicimos a ellos reflexionar un poco sobre que si ellos eran ricos o no, porque son gente de clase media, ¿no? Y entonces, bueno, sí llegaron a comprender que no eran gente rica. Pero desprecian a los niños que son más pobres, desprecian a los niños que no tienen zapatos Nike, ¿no?
que no tienen camisetas de no sé qué marca, que no tienen tales o cuales libretas, que no están en colegios particulares, ¿no? Y por ejemplo, y eso lo hemos visto ya en varias ocasiones, que de pronto nos dicen las niñas o los niños que ellos son inteligentes porque van a colegio particular, ¿sí? Que los demás son tontos y son feos y huelen mal porque van a escuelas públicas. Entonces, desde chiquitos, díganme ustedes qué respeto es eso. ¿Dónde está su dignidad? ¿Dónde está? Ahí está la tolerancia, es decir, te tolero porque la maestra me obliga a que te tolere. Pero no te respeto. Pero no te respeto porque no estás a mi altura. Porque no te concibo como igual a mí. No, ¿Sí? sino que te estoy haciendo el favor de soportarte, ¿no? Entonces, te permito que estés aquí, pero no me preocupo en lo más mínimo de, bueno, de quién serás ni qué haces, ¿no? Hoy les preguntábamos a los niños, porque decían, bueno, que van a las clases de lectura y tratábamos nosotros de retomar los principios de la UNESCO, de los 4 pilares de la educación, ¿no? Y entonces decían, es que con ustedes aprendemos palabras. Y cuando tratábamos de hacerlos entender que estaban aprendiendo a convivir, que estaban aprendiendo a compartir, que estaban aprendiendo a ser y a hacer, y entonces les dijimos, a ver, aquí tienen plastilina, háganse a ustedes mismos en plastilina. Y entonces algo que me llamó la atención fue que primero hicieron unos monstruos horrorosos, siendo que se estaban representando a ellos mismos. Cuando empezamos nosotras con las críticas, diciéndoles, bueno, que cómo era posible que lo hacían chueco, que una pierna estaba más corta que la otra, que un brazo, que miraran cómo estaba la panza, que etcétera, etcétera, que no tenían una cantidad de elementos. Entonces ya, y ese eres tú, le decíamos, no es el otro. Entonces resulta que no son capaces de verse a ellos mismos. ¿Qué calidad de vida? Ajá, pero entonces, ¿cuál es la concepción del otro? Si de mí mismo no tengo una concepción, porque digo, yo creo que nos vemos bellos, ¿no? Y que lo normal es que nos veamos lindos, que nos queramos. Que los niños que hicieron con más delicadeza, que elaboraron mejor, los hicieron como robots. Es decir, a ellos mismos las manos eran manos de robot, ¿no? Y la forma como los pusieron eran cómo se articulaban, sí, las distintas partes del cuerpo eran robots, no eran seres humanos. Eran Transformers. Claro, eran Transformers. Sí, y entonces, qué cosa tan dolorosa cuando uno mismo no es capaz de reconocerse. Fíjate que ahorita me acordé, mi hijo el mayor, ya tiene 20 años, en noviembre cumple 21, cuando era pequeño... Nieto, pero es mi sobrino. Cuando era yo estoy pequeño... joven y bella. Se dibujaba, cuando le tocaba representarse a sí mismo, se dibujaba sonriente y con los brazos abiertos. O sea, como dispuesto a un abrazo, o sea, no los brazos abiertos así en cruz, ¿no? O sea, los brazos abiertos así como dispuesto al abrazo, ¿no? Cosa que me parecía maravillosa, y cada vez que había la oportunidad de que él se representara, a mí me daba mucho gusto, ¿no? Y volviendo a lo que comentábamos hace un momento de la vida, porque a mí me quedaron dando vueltas en la cabeza muchas cosas que comentamos en la pausa. Hablábamos del concepto vida y de la calidad de vida. Y hablábamos de lo que actualmente se vive, por ejemplo, en Somalia. Y que dentro de la valiología lo que tratamos es de recuperar esa vida íntegra, esa vida feliz, esa vida sana. Porque si bien los niños en Somalia y las madres de estos niños y los adultos y los ancianos en Somalia están vivos,
pero ¿de qué manera? ¿Sí? Porque respiran, están vivos, pero eso no es vida. Eso no es calidad de vida, eso no es lo que merece un ser humano. Y cuando uno se pone a pensar que no son solamente ellos como seres humanos, sino también cómo está el medio ambiente. Sistema, pero además el sistema, Claro. porque esto es producto de un sistema, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y cómo está el desarrollo de la ciencia y cómo está el desarrollo de la tecnología, que somos capaces de ir a Marte, que somos capaces de estar girando alrededor de la Tierra, ir a la Luna y hacer una cantidad de cosas? Nos comunicamos por celular y por internet ahorita, esto es a través de satélite, y es una cosa maravillosa como en segundos estamos en contacto con otros y no podemos alimentar a nuestros niños. Y no hemos sido capaces de manejar el agua, de recoger el agua de la lluvia y hacer grandes depósitos de agua para poder estar regando los campos. No hemos podido educar a la gente en el sentido de que tiene que trabajar y tiene que ver el mundo de manera diferente y tiene que concebirse a sí misma de manera diferente, porque necesitamos esclavos. ¿Sí? Y necesitamos tapar nuestra miseria diciendo con obras de caridad de que estamos salvando al mundo. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos la valiología desde la perspectiva de la multiversidad, y nuevamente nos mandan a un corte. No es que nos querramos ir nosotras. Regresamos. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Toda victoria es nada, toda vida es sagrada. Puestas de acuerdo de forma provisional. Un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.